Hay momentos en la vida en que podemos sentir que estamos atascados, que ya como que si la bendición de Dios no estuviera sobre nosotros, como que si ya la bendición o la mano de Dios no llegara a nosotros. Son momentos determinados en nuestra vida como que si estuviésemos en silencio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En la mañana de hoy queremos analizar algo sobre la vida de Abraham, este gran hombre, este gran patriarca. Y permítame leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 13, versículo 14, hasta el versículo 17. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. La palabra de Dios nos habla sobre la bendición que Dios le está dando a Abraham. Pero, ¿qué ocurrió antes para poder recibir todo esto? Vamos a analizar qué fue lo que ocurrió. Abraham, Dios le había dicho: mira, sal de tu tierra, tu parentela, sal de allí, ve y te voy a hacer de ti una nación grande. Así que él sale, empieza a engrandecerse, a crecer en fortuna. Tenía muchas posesiones. En la tierra empieza a ocurrir una gran escasez. Llega y va hacia donde se encontraba Egipto para poder resguardarse. Está allí por un tiempo. Luego sale de Egipto, y cuando sale de allí era riquísimo. Tenía mucho dinero, tenía mucho oro, mucha plata, muchas ovejas. Con él también andaba Lot, su sobrino, el cual tenía muchas cosas. Y allí entre los dos tenían tantas posesiones que llegó un momento que hasta empezó a haber un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque no había lugar para que pudieran estar tanto las ovejas de Lot como las ovejas de Abraham. Y empezó a haber un altercado entre los dos. Y empezó a haber problemas. Lo primero que vemos aquí es que Abraham deja Egipto. Eso es lo primero que vemos. Él deja a Egipto. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre nos muestra a Egipto como el mundo, como el sistema, como eso que te atrae, que te seduce, que te lleva a estar allí. Abraham llegó un momento determinado que deja Egipto, lo deja atrás y se va con todo lo que tiene. Sale de Egipto, sale de lo que está allí, de este mundo, de este sistema. Y en eso tenemos que enfocar lo primero. Tal vez hay algo lo cual nos está atrayendo, algo de este mundo, un vicio, un sentimiento, una emoción, tal vez algo que no hemos perdonado. Lo cierto es que para poder recibir la bendición, para poder alcanzar la bendición de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar Egipto atrás. Salir de donde nos encontramos, dejar eso que está allí. Abraham lo primero que hace entonces es deja a Egipto y sale de allí. Lo primero que vemos es que Abraham rompe con ciertas ataduras. En ocasiones hay ataduras que nos impiden avanzar e incluso impide que llegue la bendición de Dios. Ciertas ataduras que no nos dejan seguir adelante. Pero analicemos cuál era la atadura de Abraham. ¿Qué era lo que estaba deteniendo a Abraham? ¿Cuál era esto
que no le permitía seguir adelante. Vamos a leer el versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Sí, la atadura que tenía era Lot. Parece increíble. En ocasiones, hasta lo que menos pensamos nos puede atar, nos puede impedir recibir la bendición de Dios. Dios le había dicho un poco antes, allí en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y allí él sale de la casa de sus padres, pero se lleva a Lot. Y allí Dios no podía darle la bendición completa a Abraham. Él se encontraba en un sitio, allí Abraham, Lot, y en medio de todo eso tenían tantas posesiones que había altercado entre ellos. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero ya era suficientemente rico, ¿qué más bendición podía recibir? Pero Dios le había dicho: voy a hacer de ti una nación grande. No es que voy a hacer una nación y al lado otra nación. No. Voy a hacer de ti una nación grande. Y el tener allí a Lot es impedimento para que esto ocurra. ¿Qué es lo que nos está atando? ¿Hay algo en nuestra vida que esté atando, que esté impidiendo que llegue la bendición de Dios? Si Abraham lo tenía a esta persona, a este sobrino, que era el impedimento, nosotros tenemos también que analizar qué es lo que impide la bendición de Dios. No necesariamente tiene que ser una persona. También puede ser unas acciones, también puede ser un sentimiento contra alguien, tal vez puede ser falta de perdonar a alguien, tal vez puede ser un vicio, tal vez puede ser resentimiento contra alguien. Lo cierto es que de repente podemos tener algo allí que puede ocasionar que no tengamos la bendición de Dios. A Abraham no le llegaban las bendiciones, no por haber cumplido completamente lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: mira, sal de tu tierra y tu parentela completamente. Vemos en el versículo 6 que dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo sitio. Allí se encontraban y no podían estar los dos. Lo tercero que vemos es que Abraham tenía fe en Dios. Eso es lo tercero que vemos. Abraham ha comprendido algo fundamental en la promesa de Dios, y es que tiene que depender solo de Dios y de nadie más. Allí, en un momento determinado, entiende que tiene que depender solamente de Dios. Y cuando están allí los dos, tienen que decidir qué van a hacer. Tienen que decidir qué van a hacer el uno del otro. Pero Abraham ha entendido que su provisión, que su fe, que su prosperidad, que absolutamente todo, que la bendición viene solamente de Dios y de nadie más. El apóstol Pablo, allí en Colosenses 3:2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y Jesús también lo dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Abraham entiende que tiene que depositar la fe absolutamente en Dios. Allí se encontraban ellos. Y Abraham le dice a Lot: mira, vamos a hacer una cosa para no tener problema. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Si tú dices que vas a la derecha,
yo voy a la izquierda. Si tú dices que vas a tomar, yo voy hacia otro lado. Abraham le dice, mira, no importa qué escojas tú. Puedes escoger hacia allá, yo voy hacia el otro sitio. Abraham entiende que le da la oportunidad que él escoja primero, porque sabe que la bendición no está en el mejor lugar, sino estando con Dios. Abraham entiende que su fe no está puesta en lo material, sino en Dios, que proporciona las cosas materiales. Y le dice a Lot, escoge. Si tú escoges a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot, en el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot, en cambio, vio esa llanura, que es comparada con el huerto. Puedes ver, pensar en esa llanura donde pasa el río Jordán en el medio antes de ser destruida, en un sitio hermoso, un sitio de riego, y dice, no, ese es el lugar donde voy a ser prosperado más que nada. Pero qué increíble, porque Lot va allí, empieza a colocar sus carpas y cada vez empieza a acercarse más y más a Sodoma y a Gomorra, y termina estando allí en esa ciudad y termina perdiendo todo. Llega un momento en que es saqueado Lot y le roban sus bienes, se llevan a su esposa y a sus hijas. Abraham tiene que venir a ayudarle, a rescatar sus posesiones, a su esposa, a sus hijas. Y luego termina en una especie de mal metido en todo el vicio que Sodoma y Gomorra vivía. Termina perdiendo absolutamente todo. Su esposa queda allí también como una columna de sal. Sus hijas completamente descarriadas. Llega un momento en que no tiene absolutamente nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y Lot era riquísimo, tenía mucho dinero, tenía el lugar perfecto para prosperar. Pareciera como que si no pudiera fallar. Lo tenía todo para lograr el éxito, pero le faltaba a Dios. Puso su mirada solamente en lo material. Y a pesar que lo tenía todo, realmente no tenía nada. Porque sin Dios no se tiene nada. En cambio, Abraham puso su fe en Dios. Aprendió que era necesario dejar las cosas del mundo. Entendió que era necesario romper con ciertas ataduras y confiar solamente en Dios. Si hay algo que tienes que dejar, déjalo. Si hay una atadura que tienes que romper, rómpela y confía solamente en Dios para seguir adelante, para que Dios te bendiga grandemente. La bendición consiste en lo que Dios hace con las cosas, no es las cosas y para que produzcan más cosas. Dios es el que nos da absolutamente todo. Pero veamos, en medio de eso que Dios nos da todo, lo que tiene que ver con la recompensa de Dios. Y allí entramos al cuarto punto, la recompensa de Dios. Fijémonos en el versículo 15 y versículo 16. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti. Esto es después que se separa Lot y se separa Abraham, que después que ellos se han separado. Y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
Y allí podemos ver la recompensa de Dios cuando confiamos plenamente en Él, cuando nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Él, cuando hemos dejado atrás todo aquello que nos impide seguir, cuando hemos dejado atrás todo aquello que nos impide acercarnos a Dios, que hemos cortado con esas ataduras y puesto nuestra fe absolutamente en Dios, va a venir la recompensa, va a ser colocada la bendición, vamos a ver la mano de Dios, porque hemos buscado primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas son colocadas después, por añadidura. Y allí podemos ver la mano de Dios en él. Aquí vemos un mandato que Dios da. En medio de todo esto, Dios le da un mandato a Abraham. El quinto punto, el mandato de Dios en el versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le dice, comienza a caminar, no simplemente quédate allí vagando, no, vamos, párate. Y empieza a esforzarte. Sí, la bendición te la estoy dando, pero tienes que hacer algo. Yo te estoy dando la bendición, todo esto. Pero vamos a ver, hasta donde llegues, allí te voy a dar. Si te dicen cuánto eres capaz de hacer y todo eso va a ser tuyo, sé seguro que lo recorrerías y lo recorrerías para que todo fuera tuyo. Y Abraham obedeció, se paró y fue y empezó a caminar a lo largo de toda esa zona, a lo largo de todo ese sector, porque Dios le prometió que sería de él. Y allí vemos lo sexto, la obediencia. Él fue y obedeció y empezó a caminar y fue de un sitio a otro. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Y por qué es esto conocido como el padre de la fe? Porque se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mira, cada vez que Dios da una orden a Abraham, éste la cumplió. Cada vez que Dios le dice a Abraham, te es necesario que hagas algo, es necesario que hagas esto, Abraham cumplió la orden que Dios le daba. Y la bendición fue cada vez mayor. La bendición a posteriores fue mayor y fue creciendo y creciendo. Abraham nunca se conformó solamente con lo que tenía. Abraham no dijo, no, hasta aquí está bien. Abraham no decía, no, pero ¿para qué voy a hacer eso? Abraham simplemente obedeció. Cuando vemos que Dios le dijo en un inicio, ¿sabes, Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. Abraham nunca le dijo a Dios, ¿sabes? Muéstrame hacia dónde me vas a llevar. Pero ¿no será mejor si lo hacemos de esta manera? Abraham nunca cuestionó lo que Dios le decía. Incluso nunca vemos registrado que Abraham le haya dicho, bueno, te voy a poner un vellón, Señor, si es verdad que tú quieres que yo vaya allá, que ocurra esto. No, simplemente obedeció. Dios no le dijo a Dios, ¿no será que? No, simplemente cumplió, obedeció a lo que Dios le había mandado. Y es allí donde vemos que es bendecido una y otra vez. ¿Por qué? Porque tiene una búsqueda perenne de Dios. Allí tenemos el séptimo punto. Siempre va a tener una búsqueda constante de Dios. Cuando se separó de Lot, que Lot fue hacia todo ese sitio, hacia todo ese lugar donde se veía de gran prosperidad. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no salió corriendo y a ver dónde podía hacer negocio. Abraham no se salió diciendo, bueno, vamos a calcular dónde poner ahora No, lo primero que hizo Abraham fue ir
y hacer un altar a Dios. Lot sale hacia ese lugar que se veía con prosperidad. Cuando se va allí, Dios le dice: te voy a bendecir. Y Abraham viene y hace un altar a Dios y ofrece sacrificio. Una búsqueda constante de Dios, una búsqueda perenne de Dios. Y allí podemos ver que Abraham no se conformaba solamente con tener un poquito de relación con Dios, sino que trataba cada vez más y más de que su relación sea cada vez mayor e íntima con su Creador, con su Señor. Abraham no se conformaba solamente con las pequeñas cosas, sino que quería más y más de Dios. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? ¿Estás conforme con lo que te ha dado Dios? Déjame decirte, estoy convencido que Dios quiere muchas cosas más para ti. Pero tal vez hay algo a lo cual tienes que renunciar. Tal vez hay un Egipto que tienes que dejar atrás. Tal vez hay algo que te está atando y tienes que romper esa atadura. Tal vez tienes que creer más en Dios que en la circunstancia o lo que te rodea. Tal vez allí tienes que escuchar su orden de lo que Dios te está mandando a hacer y creer en fe y hacerlo y obedecer, y así va a recibir su recompensa. Pero sobre todas las cosas, tener una búsqueda perenne de Dios, porque cuando recibimos la bendición de Dios muchas veces nos olvidamos de Dios. Mas Abraham, en ese momento, cuando Dios le dice todo te lo voy a dar, y era riquísimo, lo que hizo fue hacer un altar a Dios. No es que se olvidó de Dios, no es que dejó a un lado a Dios. En las buenas, ¿sabes qué hizo? Buscó más a Dios. El ser humano pareciera que es necesario que estuviese siempre en medio de calamidad para que se recuerde de su Creador. Abraham, por el contrario, en medio de tanta bendición, buscó de Dios. Dios desea bendecirte, pero desea tener una relación contigo. No es bendecirte para que te olvides de Él completamente, sino bendecirte para mantener una relación constante con Él. Y en medio de esa relación, Él te vuelve a bendecir y tú tienes que tener una relación íntima con Él. Y la bendición cada vez va creciendo. Es así lo que Dios quiere para tu vida. No es bendecirte y te olvidas de Él, y entonces termina Dios quitándote lo que ha hecho que te olvide de Él. Y vuelves a buscarle, y entonces Dios te vuelve a bendecir, y después te olvidas de Él y Dios te lo vuelve a quitar porque te olvidas de Él. Dios desea que cada vez más tengas más bendición, pero siempre junto a Él. Dios desea lo mejor para ti. ¿No es tu Padre? Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos tus hijos, entendiendo que hay cosas que nos atan. Queremos rogarte que traigas a nuestra mente todas aquellas cosas que a ti no te agradan y nos permitas renunciar a ellas. Servirte solamente a ti, tener fe solamente en ti, creer solamente en ti. Oh Señor, permítenos estar aferrados a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que deseas cosas buenas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en medio de querer las cosas buenas de Dios para ti, quisiera darte una bendición final. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.